creatividad. Los seres humanos tenemos esa flexibilidad para crear cosas nuevas, para hacer cosas nuevas. Dentro de este mare magnum que son los entornos VUCA tan volátiles, donde aparecen cosas en un momento y tal. Por ejemplo, estaba el otro día leyendo en el Instituto para el Futuro, que es una organización americana sin fines de lucro, la cantidad de aplicaciones que han surgido para que podamos hablar unos con otros a la distancia, no solamente Zoom, sino para que tú, por ejemplo, cuando estás trabajando online, te sientas acompañado. Los estudios que ya se han hecho sobre productividad cuando tú trabajas desde tu casa, los estudios que se han hecho acerca de la innovación. Por ejemplo, se sabe ya en estos primeros estudios que cuando trabajas desde tu casa, cuando es posible en la función o en el rol que tú desempeñas, eres más productivo, pero que la cercanía con otras personas es fundamental para la innovación. Además tenemos, por ejemplo, que en Zoom nuestra mirada se cansa. Apple está haciendo cambios en el software a través de uno de los programas que tiene para que podamos vernos directamente a los ojos, porque nos cansamos, porque no somos capaces de interpretar tan bien. Pues dentro de este mundo tan volátil tenemos un futuro incierto. Sabemos que algún día esto de la pandemia va a terminar. No sabemos exactamente cuándo. Podemos hacer pronósticos. Lo que no podemos hacer es tomar una lámpara como la de Aladino o la de estos magos y hacer predicciones. Las predicciones las hacen los brujos, los pronósticos los hacen los gerentes después de hacer analíticas. Es diferente una predicción de un brujo de un pronóstico. Y los pronósticos en estos tiempos se hacen sobre varias alternativas y nos podemos confundir. Es decir, tenemos que ir a accionar primero antes de hacer cualquier tipo de estrategia, porque dentro de la acción probablemente, en mi criterio, vamos a encontrar caminos que no nos imaginábamos. Y hay una serie de tendencias dentro de entornos VUCA, porque esto va a seguir, porque a medida que aumenta el poder de la computación, en esa misma medida nosotros vamos a tener siempre esa incertidumbre hacia el futuro. El poder de la computación va a permitir, y luego después la computación cuántica, que se hagan cosas increíbles. Ahora ya estamos entregando paquetes por drones, o tenemos coches que son autónomos y se van a conducir por ellos solos. Pero el problema fundamental es, para el futuro sabemos que la gente, por ejemplo, va a tener que cambiar muchísimas veces de profesión, pero va a tener que aprender cosas. Yo me voy a permitir, saqué de una serie de experiencias exitosas, no voy a citar a Amazon, ni voy a citar a Apple, ni voy a citar a Alibaba, ni a Google, porque son bien conocidas, pero hay una serie de experiencias exitosas de las cuales yo me he permitido sacar una serie de tendencias. La primera es: el centro tiene que estar en las personas, por encima de procesos y por encima de tecnología. Segundo, la agilidad de la cual tanto se habla tiene que ser una agilidad reflexiva, sin apresuramientos, porque entonces caes en la impulsividad, y cuando caes en la impulsividad probablemente te equivocas. La tercera es el desmontaje progresivo de burocracias piramidales. Digo de burocracias, la mente del burócrata es la mente del escritorio clerosis, es decir, es la mente de esas empresas que tienen que pasar por muchos estratos y por muchas capas para que se tomen decisiones, entonces no pueden responder ágilmente. Aparte de eso, están configuradas por CEOs tipo faraón y por reinos de taifas o reyezuelos o caciques que están dentro de unos núcleos que no se comunican bien unos con otros, entonces hay un grave problema de comunicación. La tercera tendencia es la de la humanidad. Tomar en cuenta que todas las personas, seamos de donde seamos, del sexo que tengamos, del origen que tengamos, tenemos las mismas capacidades de creatividad. Simplemente los tienen que soltar para que entre en juego la inteligencia adaptativa. La cuarta es la actitud de propietarios de los empleados. La pregunta es: ¿cómo tú generas que mis empleados sean propietarios? Permíteles hacer cosas.
Yo creo en la libertad y en la dignidad humana. La otra tesis, cuando tú estás sentado en la jerarquía, oye, es que puedo perder poder, es que yo solamente soy... Pero hay ejemplos, que yo voy a citar al final, sumamente exitosos. La otra es la mentalidad dirigida al cliente. El centro en el cliente, la neurociencia nos puede ayudar muchísimo, y Pablo, que es un especialista y un gran experto dentro del campo de neuromarketing, sabe que con las herramientas, el fMRI, el electroencefalograma, etcétera, etcétera, el electrocardiograma y toda una serie de cosas que hay, la resonancia magnética, en fin, nos pueden ayudar, el eye tracking, nos pueden ayudar a entrar mejor en esa mente del cliente. Aparte de eso, que la neurociencia para mí no solamente son estas herramientas, las neurociencias aplicadas toman lo mejor de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la biología y de la química, en todos los conocimientos que pueden aportar algo sobre la mente y sobre el cerebro. Decía el señor, dime. ¿Puedes dar una definición de neurociencia en una frase? Sí, neurociencia es una disciplina, como decía Mario Bunge, un famoso epistemólogo, es una disciplina que explica lo que está ocurriendo en el cerebro o mente, que yo la considero una proyección del cerebro. Este famoso epistemólogo argentino que murió, creo que era argentino, hace poco tiempo, la definió de esta manera: la psicología describe, la neurociencia explica, y cuando tú puedes de alguna manera explicar cosas como la percepción, como la atención, como la sincronía entre los seres humanos a través de las neuronas espejo, como las emociones cuando se hacen conscientes se convierten en sentimientos, como todas estas cosas que forman parte de la neurociencia pueden ayudar a la gente a explicar todo esto que yo estoy hablando de los ambientes de la gestión. Es decir, necesitamos algo que nos explique por qué Juan o por qué Pedro reacciona de esta manera o reacciona de la otra. Cuando tú entiendes esto y lo puedes explicar de una forma sencilla, tú vas a tener una ventaja cualitativa sobre... Obviamente, se está presentando un grave fenómeno, yo lo quiero denunciar aquí. Primero, personas que utilizan el término neuro, sin tener idea de lo que están hablando, primero. Y segundo, que nos tratan de meter en un paquete. A mí en un programa de radio me dijeron, pero Miguel Ángel, explícame cómo la neurociencia es diferente, un plan de marketing de neurociencia de un plan de marketing normal. Pregunta para mí totalmente estúpida. Es decir, para hacer un plan de marketing todos lo hacemos de la misma manera. Es decir, la neurociencia explica una serie de cosas a nivel cerebral y, si tú quieres, a nivel mental. Bien, pero... Última pregunta sobre el tema. Dime. Es tan importante hoy en día para un emprendedor estudiar neurociencia, neuromarketing, neuroventas. ¿Quién es el neurolíder? Estamos hablando un poquito de liderazgo. Acuérdate que para mí los líderes son aquellas personas que catalizan el cambio. En mi libro sobre neuroventas, yo hablo de 8 principios que de alguna manera pueden ayudarte a vender mejor. Y estos principios, estos 8 principios, están basados en conocimientos científicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el mecanismo del placer. ¿Cómo tú puedes lograr que una persona sienta placer? A través de la publicidad o a través de tu discurso. ¿Cómo tú puedes empatizar a través del conocimiento del lenguaje facial, por ejemplo? Paul Ekman es famoso por esto. O del lenguaje corporal. O cómo debes de utilizar tu tono de voz para de alguna forma llegar e impactar en las personas. La neurociencia cubre una serie de campos y se pueden aplicar perfectamente a las ventas. No quiero hablar mucho de esto porque si no, no voy a vender libros. Pero en mi libro está esto y en el curso nosotros en los máster hablaremos de esto. Si me lo permites, no quería quedarme en la mitad de lo que estaba diciendo de las... Para interrumpirte. No, al contrario, me encanta esto, pero es que me quedé en una parte que a mí me parece interesante. ¿Por qué? Porque aquí hay empresarios, y yo también lo he sido, yo he sido pequeño empresario, he formado parte de multinacionales, pero nos interesa
al núcleo de emprendedores, porque al final el emprendedor o va a emprender con una empresa o va a emprender dentro de la empresa de donde está, con sentido de propietario. Entonces, se habla de empresas con equipos autoorganizados y autogestionados. Es decir, tienes que empoderarlos para que ellos tomen decisiones. Decisiones inclusive sobre selección de personal, evaluación de personal, decisiones sobre presupuesto, decisiones sobre estrategia. Y tú comportarte como un coach o como un mentor. Bien, meritocracia. Se está pasando de la democracia y de la autocracia a la meritocracia, es decir, al líder que se hace líder colectivo porque tiene una experiencia y tiene unos méritos y tiene una credibilidad. Diversidad, ya dijimos. Trabajo a distancia, ya lo dijimos. Información compartida. En las empresas de tipo jerárquico, burocrático, la información escasea. La gente en los diferentes silos no se comunica bien. La información, en una época donde se necesita agilidad, tiene que estar disponible para todos. No tenemos que tener temor. Cuando tú haces todas estas cosas, la gente se siente que tú la tomas en cuenta. Ahora digo yo, ¿la formación la estamos haciendo bien de liderazgo? Y digo, a medias, a medias. Y en el camino dejé los valores, pero si el líder tiene que ser el catalizador del cambio, yo no entiendo por qué simplemente, y si es asunto de todos el cambio, y es de lo que se quejan los empresarios, que citanito, fulanito no hacen las cosas, es ¿por qué solamente a veces formamos en blockchain, en Internet de las cosas, en Big Data o en habilidades blandas y no los enseñamos a buscar oportunidades de negocio, a cambiar modelos de negocios y a ser agentes participativos del cambio total de la empresa? Cuando nosotros logremos, y esto va a llevar años, profesionalizar el liderazgo, cuando nosotros formemos a los líderes de una manera diferente, que es lo que pienso que la Academia Proyector quiere, en ese momento nosotros vamos a ser instrumentos para el cambio y no estratificar la formación para el liderazgo entre los altos líderes, que son líderes de la organización, los medianos que lideran el negocio y los menos importantes, según ellos, que lideran equipos. Si nosotros logramos involucrar a toda la gente que sienta la empresa como una familia, en ese momento las cosas van a funcionar. Pero como me preguntabais, yo quería dejar claro cuáles son estas empresas de muchísimas que hay, que hacen ventas billonarias, no millonarias, sino billonarias en dólares. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi chuleta. Una vez dije chuleta en Bogotá y la gente me miró raro. Aquí en España pues es un apunte. La empresa Burgos, una empresa holandesa en el campo de la asistencia sanitaria, con este tipo de sistema de algunas cosas, que empezó con un equipo de 10 enfermeras, con 10 equipos de 10 enfermeras, hoy tiene aproximadamente 850 equipos y 11.000 enfermeras y 4.000 ayudantes. Empezó en 2006 y a la fecha de hoy tiene esto. Burgos le ha ahorrado a la sanidad holandesa 2.000 millones de dólares. El segundo ejemplo que quiero traer es Nucor. Nucor es una empresa estadounidense líder en la producción de acero y productos de acero. Nucor vende la tontería de 25 billones de dólares al año. Haier es una empresa china que a través de cambiar su modelo de administración ha creado 4.000 microempresas dentro de esa gran empresa y ha logrado ingresos por 38.000 millones de dólares y desplazar a otras compañías tradicionales. No quiero hablar ya de Michelin o de un banco sueco que se llama Suecas Handelsbanken, no sé si lo pronuncia bien, que en 48 años ha superado a los mejores bancos de Europa y tiene tasas de crecimiento superiores y costos operativos muchísimo más bajos. O la empresa Vinci, francesa en construcción, que también vende billones de dólares, que está en 100 países, o Morningstar, una empresa productora de tomates, o Southwest Airlines, una empresa que factura la mitad, obtiene los ingresos
la mitad de los ingresos que tienen las otras compañías aéreas en Estados Unidos. Bridgewater es una empresa de fondos de inversión. Pues bueno, estos son ejemplos de empresas que se han atrevido, como decía muy bien Felipe, a hacer cosas que pues, lo demás vienen detrás, que se han atrevido a cambiar la estructura o el modelo. Y yo me pregunto si haciendo esto, obviamente tu empresa en tu sector puede ser diferente a otro, pero cambiando un poquito las cosas te puedes adelantar y ser más competitivo y tener gente que permanece contigo mucho tiempo sin altas rotaciones de personal o sin ninguna, como es el caso de Nucor, por ejemplo. Bueno, esto era todo. Hasta ahora. Muchas gracias. Muy completo, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, muy gentil. Gracias. Buenas. ¿Y puedes explicar un poco, dar una pequeña explicación sobre el máster de neuroventas, neuroliderazgo? Sí, aquí tengo mis... porque la memoria, decía Teresa de Jesús, es la loca de la casa. Y me perdonáis, sobre neuroventas, habíamos conversado sobre un programa, en la primera parte, que yo pienso que debíamos de hacer, pero esto obviamente está sujeto a discusión porque las cosas van cambiando, es comprender el cerebro y la mente del cliente. Es decir, comprender en líneas generales y de forma muy sencilla el funcionamiento del cerebro. La segunda parte sería la metodología de lo que yo llamo la venta consultiva neurorelacional. Es decir, el vendedor tiene que ser ya un asesor. Y entonces ahí tenemos 4 etapas, que son diagnosis de la necesidad, diferenciación de la propuesta, probar la ganancia y la comunicación cognitiva emocional. Esto. Y luego después tendríamos el proceso de ventas, cubriríamos todo el proceso de ventas que empieza en una primera etapa que es la de la prospección, luego después viene la etapa de la entrevista, luego después viene la etapa de, yo no le llamo objeciones, no me gusta. Me gusta contraargumentos, porque antes, ¿sabes? En la venta antigua era, a ver, a quién tú le ganabas, a ver a quién tumbabas, a quién le torcías la nariz o la oreja o le dabas una patada en los testículos. No se trata de eso. La venta se trata de que tú congenies con la persona. La cuarta parte sería influencia y persuasión sugestiva, después vendría comunicación corporal, comunicación verbal, organización personal y de la administración del tiempo y potenciación energética con ejercicios de mindfulness y mental toughness. Esto sería en cuanto a ventas, pero con algo muy importante, es decir, tomando en cuenta la parte de la venta digital, que estaría intercalado en todo esto porque estoy hablando de un programa de la venta personal o la venta a la industria, donde había otro programa que era el de Neuromarketing On-Off, y en el Neuromarketing On-Off se habla de la venta digital. Esto sería lo que yo podría decir por el momento. Perdóname que me haya remitido a estos papeles, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. De nada, muy amable, gracias. Felipe, ¿tienes alguna pregunta, Miguel Ángel? ¿Cómo te ha parecido lo que acaba de decir Miguel Ángel? Me ha parecido estupendo, me ha parecido estupendo. Lo primero, cuando te vi a primera hora dije, caramba, qué guapa, ¿no? Y lo digo en público, estupenda. Y luego después, cuando oí a Pablo, vi en él una gran cualidad, querer escuchar a una persona. Yo, por regla general, soy un poquito hablador. Y luego después con Felipe, captar la profunda humildad